León, México. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera plática de inducción, titulada Vida y obra de Freud, que será impartida por el psicoanalista Pedro Álvarez Canales. Les informamos que esta plática de inducción será grabada durante todo el transcurso que se esté dando la charla. Me voy a permitir presentar al ponente, a Pedro, psicoanalista Pedro Alvarado Canales. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Guanajuato. Tiene maestría en Psicología Profunda por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. La formación en Psicoanálisis por la Sociedad de Psicoanálisis también en León, México. Tiene práctica privada como psicoterapeuta y psicoanalista y experiencia laboral como orientador educativo en nivel medio superior. Y también es docente en nivel medio superior. Adelante, Pedro. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, bueno, voy a tener el gusto de poder presentar la vida y obra de Sigmund Freud. Quiero platicar un poquito que en la mañana estaba pensando en mi trabajo, ¿verdad? Siempre que uno escribe, le mueve a uno ideas o cosas o fantasías. Y en la mañana yo me estaba acordando de cuando pensé yo estudiar psicología, algo muy importante, creo, pensando en el trabajo que voy a presentar, porque en aquel momento, yo recuerdo en aquella etapa de mi vida, estaba como entre varias alternativas que tenía, y hablando de lo que va pasando en la vida de uno, sucesos que van pasando. Recuerdo que tuve como la fortuna de estar por acá en León por otros motivos que yo tenía relacionados a otra actividad que me gustaba mucho, el fútbol. El detalle es que en ese tiempo me enteré del estudio de psicología y presenté examen aquí en León. Comento esto porque también me hizo acordarme de estos momentos que fui viviendo, de personas que conocí, que me llevaron a estudiar después de la psicología el psicoanálisis, y dentro de ello recuerdo pues estas pláticas, así como ahora las tenemos, que a mí me movieron a interesarme, bueno, pensando pues en el psicoanálisis y en el autor del psicoanálisis. Creo que él en algún momento vivió también esos momentos donde fueron marcando, lo fueron como llevando hacia interesarse precisamente en los enigmas de la mente humana. Yo creo que eso es importante decir, porque de alguna manera nosotros aquí reunidos estamos interesados en poder escuchar algo relacionado a estos aspectos ocultos, estos como aspectos que nos llaman la atención de los otros, pero que también nosotros está hablando también de aquello que nos preguntamos de nosotros mismos. Entonces yo creo que decir todo esto de entrada es poder pensarnos como psicoanalistas y nuestra historia, cómo se fue marcando y nos fue llevando a esto que hacemos. Entonces, bueno, voy a proyectar mi presentación, iré platicando un tanto las diapositivas que elegí, y pues bueno, espero que se pueda entender de la mejor manera para pues poder tener espacio para platicar y para comentarlo. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí se está viendo? Sí, Pedro. Ok, bueno. Listo. Bueno, la vida y obra de Sigmund Freud, retomando un poco lo que les estaba comentando, el objetivo de este trabajo es poder
plasmar la vida y obra del autor del psicoanálisis, puntualizando sobre algunos factores e hitos, es decir, algunas vivencias importantes de la vida de Freud entrelazados con su obra, que lo impulsaron y guiaron a construir tan vasta producción durante su larga trayectoria, puesto que es compleja, o será muy compleja la labor de poder hablar de todo lo que Freud produjo y de toda su vida. Nos tardaríamos mucho, ¿verdad? Entonces, pues me centraré en algunos puntos, en algunos momentos de la vida de Freud, en algunas vivencias y en algunos factores que los llevaron a producir el psicoanálisis. Silvia Tuber, psicoanalista argentina, menciona que en 1938, al ocurrir la persecución de los judíos, Freud es apoyado por algunos de sus discípulos para abandonar Viena rumbo a Londres. Durante el camino sueña que desembarca en Pevensey y al relatarlo a uno de sus hijos, le aclara que ese es el nombre del puerto inglés en el que había desembocado en 1066 Guillermo el Conquistador. ¿Por qué es importante este momento, que es cuando Freud es exiliado en Inglaterra? Estamos hablando a un año antes de su muerte, porque precisamente este sueño, me parece, en ese sentido, retomando a Silvia Tuber, que habla del Freud, habla de lo que Freud fue en toda su vida, un conquistador. ¿En qué sentido el conquistador de ese territorio desconocido, llamado inconsciente, que en esos momentos pues no se sabía, no se tenía conocimiento de esta parte del ser humano que nos influye y que nos marca de manera importante? Pero pues bueno, Freud fue ese conquistador que tuvo el valor de poder incursionar y conquistar ese territorio hasta ese momento pues desconocido, que pudo sublimar su agresividad en esta obra, ¿sí? que pudo legarnos, y que es el motivo por el que estamos y seguimos hablando de todo lo que nos dejó, ¿verdad?, en relación al psicoanálisis. Todo lo anterior, toda esta producción del psicoanálisis produjo una transformación en todas las disciplinas que se ocupan de él y de sus producciones, no solo la filosofía, sino también la antropología, la sociología, la literatura y el arte. Entonces, bueno, vamos a continuar. Freud vivió y creó su obra en la Viena de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los periodos más fecundos y originales en los dominios del arte, la arquitectura, la música, la literatura y la psicología. ¿Por qué es importante poder señalar, poder detenernos un tanto en el contexto en el que Freud produce su obra, la creación del psicoanálisis? Porque este ambiente nutre de conocimiento, nutre de los elementos necesarios para que se pudiera dar esa creación. Entonces, este auge y este momento, Silvia Tuber nos dice que no es casual que hubiera surgido en ese contexto, y bueno, ahorita veremos en por qué Freud fue capaz de poder aprovechar todo esto para poder producir su obra. Sigmund Freud nació en Freiberg, Moravia, un pueblo perteneciente al Imperio Austrohúngaro, el 6 de mayo de 1856, en una familia judía. Sus padres se trasladaron a Viena 2 años después por motivos económicos. Fue el primero de 8 hijos de la segunda boda de Jacob Freud, pequeño comerciante, alegre, generoso y optimista, y Amalia Nathanson, alegre, despierta e inteligente. Cuando nace, su papá tenía 40 años y ya era abuelo, y Sigmund tenía un sobrino 1 año mayor que él. Cuando nace, vivían en una habitación alquilada bastante modesta. ¿Por qué es importante, en mi opinión, porque es importante hablar sobre este origen modesto de Freud, de la familia de Freud? Yo creo que es importante en el sentido que nos deja ver, pensando en
en los que nos hemos aventurado en el estudio del psicoanálisis, nos deja ver cómo no se necesita haber nacido o tener recursos en lo material para poder aventurarse en este campo en el que deseemos. Aquí estamos hablando del psicoanálisis, cómo no es una limitante el no tener algunos otros requerimientos materiales o de otro tipo. Sí es importante, yo creo, en el sentido de que desde este origen y desde esta base modesta se busca trascender. Yo creo que eso es algo importante. Es una ventaja, yo diría. Bueno, así lo veo. Rudinesco en el 2009 nos narra que desde su nacimiento Freud fue para su madre Amalia un motivo de orgullo y altivez. Convencida de que llegaría a ser un gran hombre, su papá también lo motivaba a superarse más allá del oficio familiar, que era comerciante, y a destacar en el medio intelectual. Además, bueno, que Freud tenía ciertos privilegios por encima de sus hermanos, en el sentido de que, pues bueno, era apoyado para que se enfocara su actividad intelectual. Era motivado por sus padres a ser buen estudiante. En ese sentido se graduó con honores en secundaria, preparatoria. Y otro aspecto importante de esta etapa de su vida, hablando de la juventud, por esa época, se identificó plenamente con algunos personajes conquistadores. Hablamos de Aníbal, de Napoleón, de Alejandro el Magno. Posteriormente pienso que aparecen otras figuras en el sentido ya más en lo académico. Más adelantito los mencionaré, pero estas otras figuras son un poquito más cercanas a lo que Freud habría de producir, al psicoanálisis, lo que lo pudieron inspirar, además de ayudar, ¿verdad? En ese sentido, colaborar en ese sentido para la producción del psicoanálisis. También importante decir, hablando de la vocación y de esto que yo les comencé a platicar al inicio de la plática, que Freud en su momento pues tenía en mente la filosofía como posibilidad, tenía en mente ser naturalista, tenía en mente ser militar, tenía en mente ser filósofo. Entonces podemos pensar todos estos aspectos vocacionales que en su momento Freud tenía, ¿verdad? Y entonces, bueno, también Freud decía en su autobiografía que de algún modo él siempre le atrajo esta parte del estudio de los aspectos humanos, ¿sí? Pensando pues que se dedicó y se fue al campo médico, a las ciencias naturales, pero siempre arraigó esta parte de saber, de contestar algunos aspectos de los seres humanos. Que después se había de reconectar en otro momento de su vida. Más al ratito lo retomo. Pero pues bueno, es importante marcar también entonces los personajes un tanto más lejanos como los conquistadores, Napoleón, Alejandro y Aníbal, y los más cercanos en ese sentido, sus maestros, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Otra anécdota es importante poder comentar acá, poder platicar, que narra Rudinesco, es que en una ocasión en que Jacob, su padre, le dijo a Freud: vino un cristiano y de un golpe me quitó el gorro y lo arrojó al barro, exclamando: judío, bájate de la acera. Y a la pregunta de su hijo sobre su reacción, había respondido: me bajé a la calle y recogí el gorro. Esta anécdota es importante en el sentido de que genera un golpe importante en la imagen que Freud tiene de su padre, en el sentido de la figura importante, y en lo posterior, en ese sentido es importante que en lo que sigue Freud, de alguna manera busca figuras que de algún modo rescaten y rescaten vamos a decir, como esta imagen que le queda o que tiene de esta escena y de algunos otros aspectos. Entonces,
Eso es importante porque Freud siempre está como buscando estas figuras que puedan como de algún modo compensar esta parte de reivindicar, perdón, la figura paterna, que fue algo de lo que lo impulsa también a seguir adelante y a todos los logros que tiene. Y también de alguna manera, podemos decir como a vengar en ese sentido, a vengar a su pueblo, al pueblo judío, en el sentido de poder trascender y poder llegar a un estado y a un nivel en lo que él hacía importante, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los dos sentidos de poder hablar un tanto en relación a esta anécdota. Erich Fromm también nos menciona en su libro La misión de Sigmund Freud que la fuerza más notable y probablemente la de mayor intensidad emocional fue su pasión por la verdad y su fe inquebrantable en la razón, y que debió de haber en su personalidad ciertos elementos peculiares, ¿sí? Como unas dotes intelectuales y una vitalidad por encima del promedio, ¿sí? Para poder realizar todo esto que hizo. Entonces estamos hablando de una dotación natural que Freud tenía, que Freud generosamente le dio la naturaleza, y que pues bueno, todo esto cuenta en relación a lo que hace un ser humano en su vida, que la pudo aprovechar en todo lo que construyó. Es importante poder mencionar este aspecto, bueno, en el sentido de que si uno piensa estudiar psicoanálisis, yo lo pensaba también como desde ahí, pues no tendremos que tener como ser genios, o no, tenemos que tener algunos otros elementos que nos pueden llevar allá. Todos tenemos dotes distintas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí coincidimos en algunos aspectos importantes en relación a nuestra historia y formación como psicoanalistas. Nada más mencionarlo, no necesitamos tener pues tanto, sino que lo que tengamos lo podamos aprovechar, ¿verdad? También. Freud inicia sus estudios de medicina en la Universidad de Viena, entrando un poco ya a lo que es su vida profesional, bueno, ya su universidad. Inicia sus estudios en medicina en la Universidad de Viena en el 1873 y los termina en 1881. 8 años en lugar de los 5 habituales, porque cursa seminarios no obligatorios de física, zoología y filosofía. En su 4º año de estudios comienza a trabajar en el laboratorio de fisiología de Ernest Group, una de las personalidades que más habrían de influir en su formación al transmitirle el ideal de la integridad científica y la fe en su valor ético. Aquí están presentes estas figuras que hace rato les comentaba, una de ellas que lo impacta de manera importante y le genera estas bases, le da estas bases que en lo posterior, bueno, le habrían de ayudar a continuar con sus investigaciones. Entonces, bueno, en relación al trabajo que hace en este laboratorio, permaneció durante 6 años en este instituto, en el que realizó brillantes trabajos de investigación sobre la histología del sistema nervioso, llegando a publicar una veintena, es decir, que aquí fue productivo, es decir, era chambeador, le gustaba trabajar, y pues bueno, desde ahí se veía, ¿verdad? Ahorita en el campo médico, en el campo de la neurofisiología, que estaba aportando, ¿verdad? Traía ganas de poder producir, de poder generar conocimientos. Y bueno, entremos al momento de vida en donde Freud tiene su primer contacto con la problemática de la histeria, un momento muy, muy importante, este que vive Freud en compañía de Breuer, Joseph Breuer, que llegó a ser uno de los amigos y además de los científicos de la época que compartió con Freud y que trabajó con Freud, de hecho, para poder descifrar los enigmas de la histeria. En un caso, en el caso de Anna O, de 1880 al 82, Anna O, de 21 años,
una joven con sintomatología originada en el periodo en el que cuida a su padre, el cual fallece, cuida a su padre. En ese tiempo es cuando contrae algunos de los síntomas como anestesias, parálisis de extremidades, ceguera. ¿Y qué hacía Breuer? Aquí está el trabajo que hace en conjunto con Sigmund Freud. Breuer, al visitar a esta paciente, a Ana, escuchaba estos relatos sobre las fantasías, sobre las vivencias penosas que tenía la paciente, que vivió la paciente en ese periodo que cuidaba a su padre enfermo. Y aquí el punto clave es cómo en un momento, al estar narrando estas fantasías, ¿sí?, estos hechos un tanto penosos, desaparece uno de sus síntomas. Esto fue una observación muy importante que llevó a Breuer y a Freud a pensar, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué al estar hablando, por qué al relatar lo que le pasó, ocurre esto? Ocurre la curación, por decirlo de ese modo, la desaparición de los síntomas. Y bueno, esto de hecho, Ana O nombra a este método como la cura por la palabra, ¿no? Es decir, que se curaba al estar hablando. Breuer aumenta aquí sesiones de hipnotismo, en ese sentido, de hipnosis. Entonces, bueno, aquí algo importante es cómo Freud no otorgaría el papel central a la catarsis, es decir, a que la paciente hable lo que le pasa, lo que recuerda, sus fantasías, sino Freud le da importancia a la expresión de las fantasías teñidas de afecto. Eso es algo muy importante, una observación que hace diferencia con lo que Breuer entendía, de que era lo que curaba. Eso es muy importante. Además que aquí se da cuenta de las resistencias, también ese es el otro elemento importante, hablando de los elementos que son la base del proceso psicoanalítico. Se da cuenta de las resistencias, cómo la paciente, al estar narrando ciertos eventos, ciertas vivencias, ocurren estos momentos como de olvido, como que no lo recuerda, ¿sí? Como que se detiene ahí esa parte de esos procesos mentales, ¿verdad? Freud ya intuía algo ahí importante. Y el otro aspecto también a resaltar importante aquí es que estos pensamientos o impulsos, al ser reprimidos, habían sido sustituidos por un síntoma, que son los que presentaba la paciente, y era algo común en estas escenas traumáticas que la sexualidad ocupara un lugar central. Aquí está el otro elemento importante en ese sentido, hablando del trabajo con Breuer. Me detuve un poco más aquí porque vamos a pensar que este es el momento, este es un momento tan importante en el que Freud y Breuer, o Breuer y Freud, yo creo que aquí es importante poder dar y otorgar el crédito importante a Breuer, pueden ir entresacando esta génesis de la histeria, porque hasta ese momento se consideraba que la histeria era o bien un trastorno de la matriz, el cual se solía tratar mediante la extirpación del clítoris, o bien simplemente una simulación, es decir, pues se está haciendo, no le pasa nada, ¿sí? Y ese era como hasta lo que se llegaba en el entendimiento de la histeria. Entonces, bueno, finalmente, bueno, aquí ocurre algo importante también en la vida de Freud. Por ese tiempo, debido a sus limitaciones económicas que impedían dedicarse a la investigación, Freud decidió comenzar a ganarse la vida como médico. Anhelaba que esa dolorosa separación de la ciencia no fuera definitiva. En esa decisión tuvo un peso importante su compromiso con Marta, ya se quería casar. Entonces, pues eso lo movió, ¿verdad? Entonces quería lana y pues dijo a chambearle, a sacar dinero, porque pues ahora sí que ese motivo pues jala, ¿verdad? Jala de manera importante. Entonces, pues bueno, son circunstancias que vivió y que de alguna manera lo fueron tornando precisamente a lo que hizo, ¿verdad? Y pues bueno, en ese tiempo, por ese tiempo, Charcot
hace la visita, por ese tiempo en donde Freud empieza, de hecho comenzó a trabajar en una clínica, en la clínica de Viena, por ese tiempo, entonces empezó a adquirir mayor conocimientos y tiene una beca para ir a Francia con Charcot, de los neurólogos más importantes, por no decir el más importante de la época, porque él quería pues seguir con su investigación y lograr descifrar estos enigmas de la histeria. Entonces, cuando hace la visita con Charcot, bueno, en ese sentido, Charcot decía que la histeria tenía un origen psíquico, ¿sí? Pero él se enfocó más a la parte orgánica. Sin embargo, Freud, no quiere decir que por esto que escuchó de Charcot, continuó investigando en el campo en el aspecto psíquico, en este aspecto psicológico de la histeria. No, yo creo que lo que hizo con Breuer, hace rato lo que les comentaba, nada más lo que pasó en este momento fue que corroboró eso que ya tenían, esas observaciones que ya tenían de la génesis de la histeria. Lo que pasó pues, es que Freud continuó con su deseo de poder ir más allá y de contestar eso que no se sabía en relación a la enfermedad. Y claro, su deseo de ayudar, yo creo que ese es otro factor, aquí también lo podemos enlazar. Esta parte de querer ayudar a un enfermo a curarse, yo creo que es muy importante, lo que nos lleva también en lo vocacional a poder desarrollarnos, ¿verdad? Puesto que pues, queremos capacitarnos, queremos tener mayores elementos, y Freud hacía eso también por este interés de poder ayudar a sus enfermos, en ese sentido. Bueno, en relación al trabajo que continuó Freud en su consulta privada, se dio cuenta que los enfermos nerviosos no todos se podían hipnotizar, además que Freud no era tan bueno para eso, no se le daba mucho esto de hipnotizar. En este tiempo es cuando abandona este método de la hipnosis y él lo abandona en el sentido de que dice, bueno, si bajo la hipnosis se quitan los síntomas, pero cuando vuelve a su estado de vigilia vuelven a aparecer, entonces pues no cura, es decir, tiene una limitante este método. Freud va más allá en el sentido de pensar en que juntar lo que ya había con Breuer, lo que ya había avanzado en ese sentido, y puede juntar todas esas observaciones clínicas, ayudado también en ese sentido, ayudado por sus pacientes, por su observación clínica. En un momento, cierta paciente, Emmy von N., una de sus pacientes que tuvo, le dice que la dejara hablar. Le dice, oye, espérate, déjame hablar de lo que yo quiera. Detuvo a Freud. Freud hace caso a esta petición de su paciente, pero en ese momento él observa, en ese momento él capta que en ese hablar libre de esta paciente, Emmy von, no es azaroso lo que ella va pudiendo decir, hablando de la técnica de asociación libre, sino que tiene un determinismo, es decir, que tiene un sentido como los síntomas. Entonces, Freud se da cuenta de esto porque enlaza todo lo anterior, ¿sí? No es nada más esta escena, esta anécdota, es lo que él puede ir enlazando, claro, gracias a todo su trabajo de ir sistematizando, de ir registrando cada uno de sus casos, lo que le permite poder hacer la diferencia, ¿no? Si él no hace este trabajo previo, pues no podría como darse cuenta de estas diferencias. Entonces, pues bueno, por eso es muy, muy importante poder remarcar estos aspectos. Aquí aparece otra figura también importante en la vida de Freud, que es el otorrinolaringólogo, parece trabalenguas, Fliess. Es importante esta relación que establece durante 15 años con Fliess, porque pues, Freud podía un tanto confiar en él, sus inquietudes, dado que cuando regresa de París, de la visita con Charcot, y expone
no hallazgos, sino expone lo que allá habían dicho Charcot, que además Breuer y él ya tenían como conjeturas al respecto. Lo que pasa en ese momento es que un tanto se siente rechazado, aislado, y pues esta figura viene a ser las veces de mantenerlo como en esta parte activa, de poder ir pensando sus ideas. Ocurre un evento importante en este tiempo, la muerte del padre de Freud, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de la muerte del padre Freud? Porque en ese momento Freud le platica a Fliess en el sentido que había tenido un sueño después de la muerte de su padre, y además Freud empezó a tener síntomas, a somatizar y a tener angustia. Entonces Freud en ese momento comienza su autoanálisis. Por eso es importante, esta parte es muy importante. ¿En qué sentido? Que Freud se toma a sí mismo como paciente, ¿sí? Y eso, ¿qué implicaciones tiene en el trabajo que hace con sus pacientes? Pues muy importantes implicaciones, dado que esto le permite a su vez profundizar más en su trabajo clínico con ellos, ¿sí? Pensando pues en ese sentido del aspecto del análisis personal, que esto lo podemos pasar ahora. En ese tiempo no había nadie más que lo pudiera psicoanalizar a él, puesto que él está generando precisamente este psicoanálisis y lo que implica. Entonces Freud se autoanaliza y gracias a ello puede profundizar en el conocimiento de sus pacientes y trascender más allá y elaborar su teoría. Por eso es importante. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, así que todos estos momentos, todas estas figuras, todas estas situaciones que vive Freud, le permiten construir el método psicoanalítico, la teoría de la personalidad profunda, esta ciencia del psicoanálisis, ¿sí? Más o menos me pareció importante estos elementos que retomé para poder nombrar, pues, qué llevó a Freud a elaborar su obra, a producir lo que hizo, el psicoanálisis, ¿sí? Que a más de un siglo de su creación, pues aquí estamos, miren, aquí estamos pensando y repensando a Sigmund Freud. Posteriormente escribió algunos otros textos. Dentro de ellos, pues bueno, aquí menciono algunos. En 1905 publica 3 ensayos de una teoría sexual, en el que presenta de una manera sistemática su concepción de la sexualidad humana. En 1908 fundó la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que esto también es muy importante, dado que aún, pues bueno, está presente esta sociedad de psicoanálisis, y pues bueno, se continúa expandiendo cada vez en más partes del mundo. En 1914 publica La Introducción al Narcisismo. En este trabajo habla de un nuevo concepto, ¿verdad? El concepto que tiene que ver con la libido, ¿verdad? La orientación de la libido hacia el propio yo. En 1916 publica Introducción al Psicoanálisis, en donde hace un pequeño resumen de todo lo que hasta ese entonces se había elaborado en relación al psicoanálisis. En el 23 publica El yo y el ello. En el 26 publica Inhibición, síntoma y angustia, donde formula una teoría de la neurosis a la luz de su nueva concepción de la angustia. En el 27, El porvenir de una ilusión. En el 30 publica El malestar en la cultura, y bueno, recibe el premio Goethe al máximo galardón concedido por la calidad literaria de su escritura. Yo creo que este es otro factor, fíjense, yo lo pienso. ¿En qué sentido? Pues Freud estaba enfrentado a la locura con sus pacientes, que tenía su consulta privada diaria. Yo creo que el escribir, esto es algo que a mí me hace pensar, pero le permitía también poder tener esta parte de sanidad mental. Yo creo que, pues muy importante, ¿no? Qué bueno que tuvo y tenía esa facilidad para poder plasmar, ¿no? Para poder sacar todas estas partes que claro, que nos dejan cargados nuestros pacientes. En el 33 publica el porqué de la guerra. En el 37 publica Análisis terminable e interminable.
en el 39 publica Moisés y el monoteísmo y muere el 23 de septiembre de 1939 en Londres, donde estuvo exiliado en su último año de vida, que es en el sueño que comienza la presentación, precisamente hablando de su exilio, ¿verdad?, en Inglaterra. Bueno, como conclusiones finales, poder decir que sin duda alguna la vida y obra de Sigmund Freud están íntimamente relacionadas, hablando de su vida y lo que produjo. El contexto sociocultural y científico de su época le dio las bases y lo impulsó a realizar esta obra, lo que había puntualizado en esa lámina. Vemos a un ser humano con dotes sumados a un ambiente familiar impulsor de su desarrollo vocacional a través del amor de su madre y la figura de su padre, relacionada con la necesidad de reivindicar su imagen, ¿verdad? Hablando de su madre, ¿no? La vitalización que genera en Freud ese amor, ¿no? Su deseo por descubrir los enigmas de los seres humanos, eso es algo muy importante, la parte vocacional que también lo lleva pues a conquistar todas sus producciones, a realizarlas. Las identificaciones con personajes conquistadores, también muy importantes, que contribuyeron de manera importante a sus logros y pues bueno, que todo lo anterior aunado a los hitos, a esos momentos claves en su vida que se fueron dando a lo largo de su vida, le permitieron consolidar la teoría psicoanalítica de la personalidad que ha trascendido en nuestros días, sigue muy vigente en todo el mundo y nos tiene aquí reunidos buscando algo más que aportar ante tan abundante y generoso legado que nos dejó Sigmund Freud gracias a su cualidad de la escritura. Bueno, finalmente quiero también comentar algunos aspectos en relación a la parte que, bueno, he estado mencionando en varios momentos, pero como aumentar algunos otros aspectos que me parecen claves poder señalar. En la plática anterior se habló de la empatía. Yo creo que Freud precisamente tenía mucho esta capacidad de poder empatizar, de poder conectarse, ¿verdad?, con sus pacientes, hablando de todo esto que él fue arriesgándose a poder ir haciendo consigo mismo y con sus pacientes. La parte del deseo y del conocer, de saber sobre el conocimiento del ser humano, la parte del conocerse, yo creo que ese también es otro aspecto muy importante, hablando de que en la formación aquí de la Sociedad de Psicoanálisis, parte de lo que se lleva es el análisis personal con un tercero, bueno, que es fundamental esa parte. Para poder ir más allá con los otros, pues necesitamos ir más allá con nosotros, ¿verdad? La parte de la ayuda a los demás, que también ya la había mencionado, del deseo de ayudar a un otro. El trabajo también me parece muy importante. Yo creo que el trabajo nos lleva poco a poco a donde deseamos, ¿sí? Creo que el eslogan aquí de la ciudad dice que el trabajo todo lo vence. No dice cuánto esfuerzo implica, ni dice cuánto tiempo vamos a tardar, pero se puede lograr lo que queremos trabajando. Y la tolerancia a la frustración, ese es otro factor importante. Yo creo que se requiere de mucha tolerancia para lograr y para trascender en lo que queramos en la vida, ¿verdad? Hay muchas dificultades en el camino. A Freud pues, le pasó todo eso, tuvo que enfrentar muchísimas situaciones y logró superarlas y consolidó lo que él en su tiempo quería. Ahorita tenemos más desarrollo del psicoanálisis, otras corrientes, otras líneas, ¿sí? Pero Freud nos dejó las bases para poder ir más allá. Entonces, en ese sentido, pues es el conquistador que estamos siguiendo aún después de 100 años de que crea su teoría. Pues miren, estamos interesados, o sea, nos legó todo este interés y toda esta pasión y curiosidad, ¿verdad? Hablando de que él estaba interesado en resolver los enigmas
los enigmas del ser humano. Bueno, ya está ahí digo, porque creo que pues ese es como lo que pensé importante, poder platicar, pues ya. Sí. Gracias, Pedro. Excelente trabajo, muy completo. Fíjate que yo creo que, como tú dices en tu exposición, él se define como un conquistador, ¿no? Y conquistador de su propio inconsciente. Y yo creo que en esa época, pues él era, o fue un gran líder, muy valiente. O sea, yo le escribía también una persona muy valiente para realizar su obra, ¿no? A pesar de todas las adversidades que pudo haber vivido. Pero también quiero resaltar también que estuvo rodeado, pues, de personas muy importantes en su época, ¿no? Como Charcot, como Roger, como Brooker, y también pues hablas a la vez de la vida como ser humano, ¿no? Un ser humano que fue muy brillante durante su preparación académica, un ser amado bueno, un niño muy amado por su madre, y también un ser humano que se enamora y forma una familia. Y hablase también del duelo que sufre él cuando su padre fallece en el año 1896, cuando él tenía 40 años. Pero también quisiera agregar, ¿no? También la muerte de su hija Sophie, a los 24 años, también víctima de la gripe española, lo que conocemos hoy en día la influenza, ¿no? Y también vivió ese dolor, como ahora en la pandemia, de que no pudo acompañarla en su funeral por el riesgo de contagio. Entonces, creo que eso nosotros en esta época pues lo podemos entender, ¿no? A través de todas las historias que vivimos o acompañamos a nuestros pacientes en los consultorios, porque no pudieron estar en el duelo o en el funeral o en todo el ritual de muerte de su ser querido. Y también la muerte de su nieto, a los 4 años, también víctima de tuberculosis, de su nieto Hetz. Entonces, para también un gran amigo, Roger era alguien muy cercano a él, y Fliss con una relación, de hecho lo describen con el amigo más íntimo de Freud. Tuvieron una comunicación por escrito, por cartas, durante aproximadamente 15 años, como tú lo mencionaste. Y pues bueno, un ser humano que no se escapa de enfermedades, el cáncer de la cavidad oral, por el cual lo llevó a la muerte, con gran sufrimiento, múltiples intervenciones, para morir pues a sus 83 años en el Reino Unido, ¿no? Entonces, gracias por todo que nos compartes. Y bueno, escuchamos también los comentarios de los asistentes. Pues damos la palabra para quien quiera hacer algún comentario o alguna aportación. Adelante, Jorge, Iván. Hola, buenas tardes a todos, a todas. No puedo prender la cámara porque tengo muy mal internet. Entonces, pues, bueno, una disculpa. Primero que nada, muchas gracias por esta plática que, pues, a fin de cuentas, es un recorrido humano, ¿no? De Freud, porque lo conocemos como un intelectual, como un científico, pero pues olvidamos mucho esta parte humana de él. Y algo que a mí me gustaría compartir, y creo que por ahí también creo que a la maestra doctora Blanca en su momento le dije, es que algo que me gusta mucho de Freud es todo su pasado neurocientífico y todo aquello que muchas de las veces se olvida, ¿no? Como mencionar de Freud. Le comentaba a la doctora Blanca en su momento, pues bueno, que hay a mí un ensayo, un libro que me encanta, que es El estudio de las afasia. Entonces, ¿cómo es que todo esto, a fin de cuentas, cómo Freud
empieza en la neurología, que era su campo, pero se da cuenta de que no es suficiente. Se da cuenta de que hay algo más allá, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me gusta mucho. Y aparte, ¿no? Como toda la historia que hay detrás de pues, que aprendió con Charcot, y a la mejor se dio cuenta de que no era suficiente. Esta relación que tenía con Jackson también en su momento, ¿no? Este neurólogo inglés y demás. Entonces, creo que fue muy padre la plática, la inducción, porque refuerza, ¿no? Como toda la vida de Freud. Y aparte se ve desde un punto de vista más humano, o sea, más, sí, o sea, más humano porque a fin de cuentas lo conocemos como un teórico, como un científico, pero pues no recordamos como la muerte de su hija o de que mencionaba la persona Angélica, también, ¿no? De sus nietos. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por esta plática. Gracias por tu comentario. Angélica. Sí, adelante, Malena. A ver, por ahí comentaba Pedro como en una de sus primeras diapositivas nombra o del calificativo de conquistador a Freud, pero que es un calificativo que él mismo usaba o llegó a usar. En una de sus cartas a Fries le dice: no soy en absoluto un hombre de ciencia, ni observador, ni un experimentador, ni un pensador. Por temperamento no soy más que un conquistador. Soy un aventurero con toda la curiosidad, la osadía y la tenacidad de este tipo de hombre, ¿sí? Entonces, como él, a pesar de que, como señalaba ahorita esta persona que ahorita participó, como era un neurocientífico, era un neurólogo, trataba de explicar lo que pasaba en el ser humano a través de las ciencias duras, él se daba cuenta que sus observaciones iban más allá y que al final de cuentas él percibía o intuía este otro conocimiento del inconsciente que estaba más allá de lo que en ese momento de su vida regía a las ciencias, ¿sí? En ese momento la única ciencia factible era el positivismo. Entonces, pues pobre de Freud, estaba encuadrado en una camisa que no le permitía, una camisa de fuerza que no le permitía salir más allá. Entonces todo lo tenía que acomodar, todos sus descubrimientos los tenía que justificar o fundamentar en un método positivista que no era el adecuado para entender el inconsciente, ¿sí? El método científico de ese momento no le permitía responder a lo que él iba encontrando, ¿no? Es muy curioso cómo luego hay un montón de críticas que eso no es ciencia, que como dicen que es ciencia. Si lo vemos desde el método positivista, el paradigma que en ese momento regía ante los descubrimientos de Freud, claro que eso no era ciencia porque no estaba enmarcado en el positivismo. Es hasta los 60 más o menos cuando se dan una serie de conferencias que se nombraron conferencias Messi, en donde se trataba de encontrar como una teoría que diera respuesta a todas las disciplinas, ¿sí? Y más o menos se van dando cuenta pues que no hay esa posibilidad y empieza a surgir un poco la investigación cualitativa, no positivista, una investigación que tiene que ver más con lo interpretativo, más que con la parte cuantitativa del positivismo, ¿no? Y bueno, pues ya desde entonces una situación de Brooke, su maestro, que era un científico muy reconocido de aquel tiempo, ¿no? Brooke era un doctor en fisiología y estaba vinculado a la Sociedad Berlinesa de Física y era un maestro del positivismo y junto con otros científicos vieneses tenían la ambición de dar la condición científica de la física a todas las áreas del estudio del ser humano, a todas, a la biología, a la medicina, a, no sé, a todas las ciencias duras y blandas, ¿no? Y entonces, pues eso era imposible, pobre Freud, entonces, a fuerza metido en ese cajón.
y con un método interpretativo que es el método psicoanalítico, que nada tenía que ver. Por eso tantas críticas y tantas luchas que tuvo que vivir. Bueno, y hasta la fecha, ¿no? ¿Tú qué corriente sigues? Nos preguntan. Yo soy psicoanalista. Bueno, pero eso no es una ciencia. Tú puedes hablar de un trabajo centrado en evidencias, que es otro titulito que ahora abarca todos los modelos terapéuticos. El psicoanálisis basado en evidencias. Claro que tenemos evidencias. Nuestras evidencias son la mayor capacidad de amor y de trabajo que los pacientes pueden desarrollar después de aplicar este método por la palabra que Freud nos legó, ¿no? Entonces, pues habría mucho de hablar de ese Freud de aquella época que tuvo que bregar con situaciones bien difíciles, que en la actualidad los psicoanalistas seguimos batallando, seguimos siendo objeto de críticas y a veces con mucho dolor vemos que no sabemos cómo responder o cómo defender. Y no sé si se trata de defender, pero sí se trata de estar segura de que el método que yo manejo es un método que a mí me permite realmente acceder al inconsciente, esa parte no consciente del ser humano que lo lleva a somatizar, a generar síntomas, dolor, sufrimiento, y que ese es el objetivo que siguió Freud desde sus inicios y que yo espero que por mucho tiempo sea como una bandera de trabajo de todos los que nos dedicamos a esto. Muchas gracias, Pedro, por este recorrido que nos permite volver a tener una mirada integrativa de Freud con esta parte científica y humana. Gracias. Gracias, Malena. Sí, Blanca, adelante. ¿Yo o Blanca? Si quieres tú primero, sí, primero Karina, me ganó, Karina. y luego sigo yo. Adelante, Karina. Internet ha estado fallando todo el día, a ver si no se me corta. Primero que nada, gracias a Pedro por este recorrido histórico. Creo que, bueno, yo como psicoanalista en formación considero muy importante seguir conociendo la historia del fundador del psicoanálisis. A veces no sé cómo llamarle, el descubridor, el creador, el padre del psicoanálisis, para todas, pues es Freud, ¿no? Porque pues si no conocemos la historia de lo que practicamos, ¿cómo podríamos practicarlo? O sea, y por eso se me hace muy interesante este tipo de pláticas, en las que vamos viendo desde cómo fue germinando hasta lo que ahora hacemos, ¿no? Y pues gracias, me gustó mucho. Y si algo me llevo de Freud y de sus características es que digo, ojalá yo pudiera tener su disciplina y su autoobservación, porque creo que eso era lo que él tenía, era muy disciplinado, se autoobservaba y aparte era medio terco, por no decir otra palabra. Pero pues muchas gracias, Pedro, y lo hiciste bastante didáctico, o sea, se me fue así. Gracias. Muy bien. Bueno, pues también felicitar a Pedro porque evidentemente, y como nos lo advirtió al principio de su exposición, pues el poder resumir una obra tan vasta, tan profunda y tan importante realmente exige un trabajo de integración muy, muy importante. Yo lo que quisiera agregar es de que, bueno, pues, el escuchar todo esto muchas veces nos hace cuestionarnos qué tanto este modelo, esto que es el psicoanálisis, ¿verdad? Que ahorita voy para allá, sigue siendo vigente a más de 100 años de haber sido descubierto, ¿no? ¿Por qué es vigente? ¿Por qué apostamos a él? ¿Por qué estudiamos psicoanálisis? ¿Por qué el psicoanálisis ahora, cuando hay tantas ofertas, ¿no? Tantas propuestas que nos ofrecen resultados rápidos, entrenamientos rápidos, ¿cómo se llama? Sin exigirnos tanto cambio, mientras que el psicoanálisis es un tratamiento largo, es un tratamiento costoso, emocionalmente costoso también, un proceso de formación pues evidentemente también muy largo. ¿Por qué apostar a él? Me preguntaba. Y en ese sentido también, pues, ¿qué tan vigente sigue siendo? Y entonces pienso que, como bien lo acaba de decir Pedro, como bien nos lo explicó Pedro,
pues yo creo que el psicoanálisis es una de las propuestas más importantes porque incluye estos tres aspectos que creo que son fundamentales y que ya lo mencionaron, ¿no? Es una riquísima propuesta teórica profunda, propuesta teórica, Malena ya nos lo perfectamente nos lo explicó, científica, un modelo que por las bases en las que lo instituyó ha permitido la constante investigación, una investigación seria de la mente humana, del funcionamiento de la mente humana y de la enfermedad mental, ¿no? Y también una técnica psicoanalítica, o sea, el psicoanálisis nos propone una técnica que también ha estado en constante desarrollo, una técnica compleja, completa, y también finalmente, pues sigue siendo, pues vuelvo a lo mismo, este modelo de investigación que va de la mano de esta teoría profunda, compleja. Y recuerdo, en 1910, Freud funda la Asociación Psicoanalítica Internacional. Era, yo creo que muy visionario, empujado mucho pues en este momento, pues sus discípulos, los que se reunían con él a estudiar, a investigar. Y el motivo por el que piensa hacerlo es precisamente porque tenía, yo creo que dos intereses fundamentales. Uno de ellos era precisamente que el psicoanálisis siguiera transmitiéndose, siguiera creciendo y permeara como ha permeado en nuestra sociedad, ¿no? Y el otro asunto por el que le interesó tanto esto fue porque evidentemente sabía que para poder formar psicoanalistas se requería de un riguroso, profundo y serio proceso de formación. Entonces se inician los principales institutos con estas tres bases, ¿no? Con estos tres pilares fundamentales que justamente seguimos todos nosotros, ¿no? Uno es evidentemente pues el análisis, nuestro análisis profundo, el análisis 3 o 4 veces por semana, dependiendo del modelo. El segundo aspecto importante es la práctica analítica supervisada, también fundamental, yo creo. Y el tercero, pues es justamente el estudio de la teoría psicoanalítica, ¿no? Que es lo que hacemos en nuestros seminarios. Y entonces él crea estas bases y pues yo creo que todos los institutos que se rigen por la Asociación Psicoanalítica Internacional desde 1910 han supervisado, han observado que esto se lleve a cabo y es justo lo que nosotros también hacemos en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra propuesta de trabajo. Creo que son 4 años en donde justamente llevamos a cabo estos tres aspectos y yo creo que eso es lo que asegura que pues evidentemente ofrezcamos pues, a nuestros pacientes, ofrecemos a nuestros estudiantes, a los psicólogos, pues evidentemente un trabajo, creo yo, muy serio, muy arduo y muy profesional, por el que yo creo que vale mucho la pena apostar, ¿no? En todos los sentidos. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Blanca. Yo Sí, adelante, Coco. estaba buscando cómo levantar la manita, pero dije, mejor levanto la Ay. Adelante. Pedro, pues muchas felicidades. Es un trabajo muy pesado. Toda la vida de Freud, toda su obra, claro que es muy complejo. Sin embargo, a mí me gustó cómo lo iniciaste, porque esta es la tercera plática de 3
de un proceso de inducción para quien quiera estudiar la maestría o quiera estudiar la formación. Y tú iniciaste hablando de cómo decidiste estudiar psicología y cómo veías como estas opciones, pero resaltaste mucho, o al menos a mí me gustó esa parte, de cómo Freud fue teniendo sus modelos de identificación. Y a mí me parece muy importante que nos puedas compartir esta vida de Freud como esta parte humana en la que cada uno de nosotros podamos encontrar un punto con el cual identificarnos. Podemos decir, ay, qué ambiciosos, ¿cómo me voy a identificar yo con Freud? Pero yo creo que hasta en esta parte humana de poder saber estas carencias que él tuvo, esos dolores que él también tuvo, esas pérdidas que él también tuvo, y que con todo y eso pudo construir y conquistar el mundo, ¿no? Bueno, todo lo que logró hacer. Y que es un modelo de identificación. Tú resaltaste mucho cómo él fue identificándose de sus maestros, de personajes de la historia, y que nosotros también vamos agarrando así. Entonces, a mí esa parte me pareció muy bonita, que es algo que podemos rescatar. No nada más nos identificamos con nuestros maestros, sino también con esas figuras, pues como un Freud, que algo hemos de tener. Así también nosotros tenemos esa oportunidad de adentrarnos a esas profundidades, de también ser queridos, de tener a alguien que confió en que nosotros también teníamos esa capacidad, así como él. Entonces, yo creo que esa parte humana me gustó mucho y te lo agradezco. Gracias, Coco. Igualmente. ¿Algún otro comentario? Anímense. María Marcela felicita a Pedro por su ponencia integradora y a la asociación por brindar estos espacios enriquecedores. Bueno. Todavía hay tiempo para más comentarios. Otro comentario de Carlos Ponce, felicita a Pedro, excelente exposición, Pedro. Gracias. No, yo creo que solo agregar que ya que estamos ya casi finalizando, que si alguno de ustedes tiene la intención, la curiosidad, el deseo de saber un poco más acerca de la sociedad, de la formación en psicoanálisis, de la maestría, de nuestras ofertas de
diplomados, cursos, etcétera, con mucho gusto puede hacerlo. Puede comunicarse a la Sociedad de Psicoanálisis 717-9933 y pueden hacer alguna cita con nosotros y que con mucho gusto podemos explicarles de qué se trata, contarles un poco de nuestra experiencia, de nuestra práctica. Todos nosotros pues tenemos el privilegio de habernos formado ahí, de ser buenos compañeros todos y haber compartido muchos espacios, ¿no? Pues muy valiosos y de constante crecimiento. Hace rato justamente en la clase hablábamos de eso, ¿no? De que pues estamos ante una profesión, bueno, yo creo que todas, ¿no? Pero especialmente la nuestra, pues no tiene fin. Estamos constantemente estudiando, preparándonos, analizándonos, reanalizándonos, supervisando, volviendo a supervisar. Es un proceso que no tiene fin y creo que eso es lo valioso de pertenecer a un instituto como este, que bueno, es un espacio en donde estamos constantemente compartiendo esto de pues estas experiencias de aprendizaje grupal también. Entonces, compartir eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente tu trabajo. Muchas felicidades y muy agradecida por tu ponencia. Gracias, Blanca. Pues creo que nos despedimos. Sí, No sé ya. si hay alguna otra cosa más. ¿Qué les parece? Si alguien quiere hacer algún comentario antes de dar por finalizada la tercera plática de inducción. Bueno, nuevamente a nombre de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, agradecemos su asistencia a esta tercera plática de inducción. Y por ahí se reiniciarán las sesiones clínicas y las pláticas a la comunidad. No tengo claro si va a ser en agosto o hasta septiembre. Yo quedo atenta a recibir indicaciones, que ahí haré la pregunta a los integrantes de la sociedad para y obviamente previamente se les hará llegar la invitación a su correo o por por el medio electrónico. Entonces, pues, muchas gracias por su asistencia a todos y pues nos vemos regresando. ¿Sí? Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hasta luego. No.